¿Segura? Sí, el 10.000.000%. No, lo dudo. El jefe vampiro sabía lo que era. Fue bueno con él. Otro que está más adelantado. Muy buenas noches con todos. Una emisión más, un programa más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Quien les saluda, Lenny Guñate. Estaremos con grandiosas leyendas de nuestro hermoso Ecuador. Un domingo más que podemos contarles muchísimas cosas. La anterior canción, un pequeño homenaje a la banda Legión. Interesante canción. Banda hermana. Un saludo fraterno. Muchísimas gracias a la gente que se comienza a conectar. Un saludo muy especial a Henry Guerrero. Henry Guerrero, un saludo muy especial, brother. Gracias por estar aquí en Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Recuerda, estamos narrando las memorias de nuestros ancestros. Saludos a nuestra profe Paola, muchas gracias por unirte a esto que es Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Para comenzar esta noche de leyendas y tradiciones orales, tenemos una leyenda titulada La leyenda del santuario de la Virgen de Baños. La cascada de la Virgen. Según cuenta la leyenda, pobladores y arrieros, al pasar la cascada de la Virgen en Baños, un ángel aparecía para darles fuerza y voluntad, y así llegar a su destino. Hoy es un cerro de culto religioso muy sagrado para esta comunidad. Su construcción tiene una altura de 50 metros, donde se puede observar la caída del agua, dando la apariencia del manto de la Virgen. Y así damos por comienzo la leyenda del santuario de la Virgen de Baños. Esta narración corresponde a las leyendas de Tungurahua. La cascada de la Virgen. La historia nos cuenta que una noche el joven sacristán de la iglesia de Baños vio una pequeña imagen de la Virgen sostenerse y agitarse en el aire, acompañada por dos bellos jóvenes, bajando los pies a un puro manantial que brotaba de la montaña. Como este acontecimiento se repitió por varias ocasiones, el párroco y los fieles se reunieron en la pequeña capilla para pedir a la Virgen que se les manifieste las intenciones que tenía para mostrar esa visión. La noche siguiente, la Virgen se le apareció al sacerdote pidiendo la construcción de una capilla junto al manantial, prometiendo la curación de todos los enfermos que se bañaran en las aguas. La obra fue llevada a cabo con mucho esfuerzo, y cuando se iba a trasladar la imagen al nuevo templo, el párroco y los fieles descubrieron con horror que ésta había desaparecido donde había llegado Tiempo después llegó a la plaza del pueblo una mula cargada con un cajón. Nadie sabía de dónde había llegado el animal, ni para quién era el misterioso encargo. Al no tener destinatario, el cajón fue entregado al párroco,
que decidió abrirlo en presencia de varios testigos. Estupefactos describieron dentro del cajón una bella escultura de la Virgen, que es la que hoy se venera en el santuario de Baños. Desde aquel momento comenzó la fama de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa de Baños. Como datos interesantes de la cascada de la Virgen, la construcción del santuario comenzó en el año de 1904 y concluyó en 1944. En el interior del santuario de la Virgen de Baños de Agua Santa existe una colección de murales que representan muchos de los milagros atribuidos a la Virgen, patrona de la ciudad. Hasta el día de hoy es una costumbre muy popular el pueblo católico del Ecuador llevar a sus autos a ser bendecidos por el sacerdote de este santuario. Muy interesante costumbre milenaria, costumbre de nuestros pueblos, de nuestro entorno urbano ecuatoriano. Y así damos por concluida esta primera leyenda, la cascada de Virgen, la leyenda de la Virgen del Santuario de Baños, de Agua Santa. Un saludo a nuestro amigo Alonso Portilla. Muchas gracias, mi pana Alonso Portilla. Saludos, mi brother. Un abrazo fraterno. Damián Cueva, muchas gracias por estar conectado y estar viendo y apoyar más que todo a esta iniciativa que nació desde mucho rato ya. Tomó siendo un pasatiempo mitos y leyendas oscuras del Ecuador en época de la pandemia, como parte de salir del aburrimiento, se podría decir. Y ahora hemos crecido mucho y me alegra porque comenzó como un hobby y ahora me siento muy gratificado porque cada vez siento que la gente se conecta y apoya esta iniciativa. Sin fines de lucro, simplemente es el descubrir la historia y mitos, sobre todo leyendas urbanas de nuestro Ecuador, algo que se narra a nuestros ancestros y sobre todo lo más importante, rescatar lo que es esta tradición oral, o sea, transmitir la leyenda de generación en generación. O sea, eso es lo que hacían nuestros abuelos y nuestros ancestros, y en fin, eso ahora se ha perdido, sí, en su mayoría. Pocos realmente se suele hacer esto, y sobre todo leyendas ecuatorianas. Bueno, con este breve preámbulo, continuamos con la siguiente leyenda a continuación. Una leyenda muy interesante, dado que se ha podido investigar un poco más a fondo y llegar un poquito más a la cuestión, un poquito, ¿cómo les podré explicar esta leyenda que les voy a contar a continuación, que les voy a narrar a continuación? Se puede decir que hemos tratado de investigar lo más acertado, una versión lo más acertada posible a la realidad de lo que podríamos estar imaginándonos con la siguiente leyenda, titulada La Casa 1028. Leyenda de la Bella Aurora. La leyenda de la Casa 1028 o de Bella Aurora se desarrolla en pleno centro histórico de la ciudad de Quito. Los habitantes de la ciudad indican que es un cuento de terror. Se le conoce también como la leyenda de la Bella Aurora.
Y esta historia de la bella Aurora es una hermosa muchacha de una familia muy acomodada que no sospechó el trágico final que esperaba en la comodidad de su hogar. A continuación, leyenda de Bella Aurora. Un saludo muy especial para mi amigo Paul Ceballos. Muchas gracias, saludos bro también. Abrazo fraterno, David Centeno, Gabriel Brasco, saludos de brother, saludos hermano. Un abrazo muy gustoso, brother. Leyenda de Bella Aurora. Esta narración corresponde a las leyendas de Quito. Cuenta la historia de Bella Aurora, una joven hermosa, hija única que junto a sus padres asistió a una corrida de toros en lo que es hoy la Plaza de la Independencia. En aquellos tiempos era habitual que se realizaran corridas de toros ahí. Al iniciar el espectáculo salió un toro negro muy grande y robusto. Como es normal, el toro dio una vuelta de reconocimiento a la arena y luego de mirar a su alrededor se acercó lentamente, de manera muy extraña, hacia donde Bella Aurora estaba y la observó y fijamente. La joven se atemorizó por la actitud y la mirada del toro, que cayó al suelo desmayada. Sus padres la socorrieron inmediatamente. Salieron de allí con la joven en brazos hasta su casa, muy cerca de allí, con la numeración 1028, donde intentaron reanimarla y curarla del espanto. Mientras tanto, el toro, que permanecía en la plaza, al no encontrar a la joven, salió corriendo enfurecido, saltando la barrera protectora, dirigiéndose por las calles hasta llegar a la habitación donde estaba Bella Aurora. Y así en su cama, antes de encontrar el lecho de Bella Aurora, derribó la puerta de la entrada, asustando a que los criados. Subió a la habitación donde estaba la niña. Al verlo, ella intentó huir, pero no tuvo fuerzas. El toro le embistió y la mató con dureza. Al oír que alguien se acercaba, el toro se esfumó. Nadie supo hacer por Bella Aurora la encontraron bañada en sangre. Falleció esa misma tarde. Los padres, devastados, enteraron a su hija y poco después se marcharon de la ciudad. Nunca se supo ni de dónde surgió este toro, ni el porqué su ataque contra la joven. Jamás lo encontraron y jamás se supo de los padres de Bella Aurora. Como datos interesantes de la leyenda de la casa 1028 o la leyenda de Bella Aurora, hemos recopilado una cierta información. La leyenda quiteña que tiene la casa 1028 se encontraba ubicada en pleno centro histórico. En la actualidad se le conoce que se encuentra en la calle Guerrero Mora o E332, en el edificio con el mismo nombre y doble nomenclatura con el número 1028. Eso, así terminamos esta siguiente leyenda, mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Recuerda, todos los domingos por este medio, Facebook Live, las mejores leyendas ecuatorianas.
narradas por su servidor. A continuación, la siguiente y última leyenda de esta noche. La caja ronca. La caja ronca o tambor sonido ronco, velas de cebo, huesos humanos, túnicas blancas simbología, la curiosidad castigada, la delgada línea entre los vivos y los muertos. La caja ronca es una tradicional leyenda ecuatoriana que nace en la ciudad de Ibarra, en San Juan Calle, donde actualmente se ubica el barrio El Carmen. Era conocido que los aparecidos rondaban por la noche de las calles del sector. Nadie sabía quiénes eran, pero todos aseguraban que pertenecían al mundo de los muertos. En Ibarra el frío no solo cala los huesos, sino que dictar el ritmo de las sombras sobre el empedrado de San Juan Calle, allí donde el aroma de eucalipto húmedo se mezcla con el sudor rancio de las fraguas apagadas. El tiempo se dobla sobre sí mismo cada medianoche. No era extraño que los cerrojos de las puertas temblaran sin viento, ni que el aire se espesara con un olor a cera de altar viejo y a tierra recién removida. Los vecinos, acostumbrados a que lo imposible desayunar en su mesa, hablaba en susurros de aquel latido sordo que brotaba en las entrañas de la noche, un redoble de cuerpo seco, un redoble de cuero seco, y un latido sordo que brotaba en las entrañas de la noche, desesperación que todos conocían como la caja ronca. Era un sonido que no entraba por los oídos, sino por la planta de los pies, subiendo como un calambre de hielo, mientras el primer resplandor de las túnicas blancas comenzaban a lamer las paredes de adobe, trayendo consigo una procesión de silencios que nadie se atrevía a mirar de frente. Leyenda de la caja ronca. Esta narración corresponde a las leyendas de Imbabura. Las leyendas andinas y leyendas de suspenso tienen origen en los pueblos milenarios. Saludos, mi amigo Manuel Pantojas, muchas gracias por ese, sí, es una grandiosa leyenda. El origen del mito, ¿por qué la caja ronca aterra a Ibarra? Hace muchos años era muy poco usual que las personas se quedaran hasta muy tarde, deambulando por las calles. Todos estaban en sus casas a las 7:30 o 8 de la noche, ya que con las puertas y ventanas bien cerradas. Por eso muy raro que dos jóvenes caminaban cerca de la medianoche por dar una serenata junto a unos amigos. Con el final decidieron no ir. Fue así como Carlos Juan, lejos de escuchar el consejo de sus amigos y prestar atención a la leyenda famosa, la caja ronca, salieron valerosos a recorrer las oscuras calles. El misterioso tambor de piel humana, mito o realidad colonial, muy poco les duró el valor.
Pues, justamente cuando afinaban sus guitarras, escucharon a lo lejos un extraño sonido, una especie de redoble de tambores. Parecía una marcha al principio, más que miedo les dio curiosidad. Puestos de pie buscaban entre la penumbra de donde procedían el misterioso sonido. Segundos más tarde, ambos se fregaban los ojos al no poder dar crédito de lo que estaban viendo. Era casi las 2 de la mañana y frente a sus ojos un cortejo fúnebre estaba atravesando la calle. 4 encapuchados con largas túnicas negras llevaban un féretro. Lo que parecían largas velas eran en realidad huesos de muerto. De pronto, el ataúd se abre y aparece un ser demoníaco que se veía y se hacía cada vez más grande. Sus ojos de serpiente, cuernos como de carnero, lengua negra bífida, acompañada de una carcajada que provenía desde el fondo del infierno, hizo que tanto Carlos como Juan caigan desmayados. Al despertar, su zumbido horrible estaba en sus cabezas. Las piernas les dolían muy fuertemente, pero los dolores se convirtieron en terror al ver que sus manos estaban terroríficamente velas que llevaban los encapuchados. Arrojaron los huesos a la calle y corrieron con todas sus fuerzas. En sus casas, sus padres no habían notado su ausencia, pero no se explicaban al cambio de actitud que los jóvenes habían tenido a partir de su encuentro con la caja ronca. Ahora Carlos y Juan no querían salir por la noche, mucho menos hablaban de serenatas, cerraban y aseguraban las puertas de la casa antes de las 6 de la tarde. Como datos interesantes de esta leyenda de la caja ronca, esta popular leyenda de la caja ronca tiene por escenario la ciudad de Ibarra. Es una historia increíble de terror y misterio, la cual fue divulgada a partir de los propios personajes protagonistas de la leyenda de la caja ronca, los cuales se dicen que tomaron las debidas precauciones para no volver a dudar de aquellas historias y mitos que son contadas de las zonas cercanas a la Ciudad Blanca. La caja ronca en Ibarra, Imbabura, la versión más fuerte se centra en los dos amigos buscaban tesoros o simplemente por curiosidad o mala o pecado de soberbia, por procesiones de callejón interandino, se asocia a menudo con la procesión de ánimas, pero ¿cómo les diré? Pero en Ibarra el elemento diferenciador es el enano que guía el desfile y el sonido rítmico de la caja, que en otras regiones es sustituto por cánticos fúnebres. Muy interesante leyenda de esto de la caja ronca. Con esto nos despedimos. Esta ha sido la última leyenda. Muchísimas gracias a todas las personas muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Nuestro amigo Manuel Pantoja, Miguel Guamán, muchas gracias por estar conectado. Gabriel Vázquez, Alonso Portilla, la profe Paola, y Henry Guerrero y muchos los amigos. En fin, muchísimas gracias a todos por conectarse y estar en una emisión más de Mitos y Leyendas del Ecuador, escudriñando
las memorias de nuestros ancestros. Y quien se despide, Lenny Oñate. Nos veremos el próximo domingo con mucho más leyendas y tradiciones orales de nuestro Ecuador. Hasta otra oportunidad.